Va, entonces sigamos con desde donde nos quedamos, ¿no? ¿Audio está bien? Sí, doctor. Ok, entonces hablábamos de absorción, o habíamos hablado de un poco sobre el concepto de digestión y vimos los tres componentes principales, proteína, grasa y carbohidratos. Ahora, una vez que ya logramos hacer la digestión de los diferentes componentes del alimento y los redujimos a su, por así decirlo, a la forma más elemental, o sea, a compuestos básicos, tenemos ahora el trabajo de absorberlo. O sea, en primer lugar, la absorción depende de varias cosas. Uno, de la solubilidad. Dos, de la osmolaridad. Y tres, de que tengamos suficiente superficie de absorción para completar los procesos. Acuérdense que yo puedo compensar la falta de área de absorción un poco con tiempo, o sea, prolongando el tiempo de permanencia en el intestino, pero tampoco puedo hacerlo arbitrariamente, porque al fin y al cabo, si el tiempo de tránsito intestinal es muy lento, me limita también, uno, cuánto puedo absorber en un periodo de tiempo, obvio, y dos, me favorece que tenga un crecimiento bacteriano que empieza a competir por los nutrientes. Resultado, la solución a esto es incrementar la superficie de absorción. Y sustancias difíciles de digerir o absorber, como el almidón o la celulosa, requieren más área de absorción, por ejemplo, que la proteína y grasa. ¿Okay? Por lo tanto, y esa es una regla general en biología, mientras menos nutritivo sea el alimento, más largo es el tubo digestivo. ¿Okay? Dicho sea de paso. Entonces, veamos ya en el caso particular del intestino delgado, cómo funciona o cómo está organizado el proceso de absorción. Primero tenemos acá, para aumentar la superficie del intestino tenemos esto, una serie de pliegues en la mucosa, obviamente desde hacia adelante, las dichosas válvulas conniventes, y cada válvula connivente tiene una vellosidad intestinal. Esa vellosidad intestinal a su vez tiene una cantidad X de enterocitos que lo forman. Bueno, de hecho, dentro de la vellosidad intestinal acá vamos a tener dos tipos de células. Uno es el enterocito, que es la célula que hace absorción. Dos, una célula mucosa, cuyo fin es obviamente el de producir moco para proteger la mucosa. Luego, a través de este intestino delgado vamos a tener que pasan aproximadamente unos 7 a 8 litros en 24 horas, de los cuales aproximadamente unos 5 litros, de 5 a 7 litros, fueron secretados más arriba en el tubo digestivo. Acuérdate que había un montón de procesos en los cuales yo estaba haciendo secreción, y entonces el líquido que inyecté para solubilizar y permitir la digestión lo tengo que recuperar, y además absorber el que viene con el alimento. Resultado, el movimiento de líquidos a través del intestino, o el volumen de líquido que está en algún momento determinado en el intestino, es bastante mayor que el volumen que vino entrando con los alimentos. ¿Okay? O sea que cualquier trastorno de absorción me va a provocar no solo que no absorbe el alimento, sino que también empiece a perder líquido rápidamente, porque no puedo recuperar lo que secreté. Ahora, en total, todas estas válvulas y vellosidades y demás me incrementan el área de absorción del intestino hasta aproximadamente
unos 250 metros cuadrados. ¿Okay? Para comparación, tu casa promedio, ¿okay? Una casa promedio de colonia, tiene unos 100 a 125 metros cuadrados de superficie. ¿Okay? El área de tu casa debe andar más o menos en esto, a menos que vivas en una casota grandota. O sea que el intestino, básicamente, si empiezo a extender todos los pliegues, voy a tener una superficie de absorción que es más que suficiente para manejar el volumen de alimento. O sea, tomemos, por ejemplo, una dieta típica. Y una dieta típica tiene, qué sé yo, 2000 cc, dijimos, de volumen, unos 100 gramos de proteína, unos 300 a 400 gramos de carbohidrato, y aquí tenés superficie para manejar más del triple de eso. ¿Okay? O sea que el problema de absorción generalmente no tiene nada que ver con la superficie intestinal en condiciones normales, a menos que te quite un buen pedazo de intestino. Ahora, cada una de estas vellosidades individuales tiene una estructura bien específica, es lo que tenemos acá. Este es una vellosidad intestinal, aquí está vista sagital, y este B es un corte más o menos a este nivel, mira. ¿Qué es lo que ves? Vemos que obviamente toda el exterior de la vellosidad está recubierta por una capa de células intestinales, el enterocito básico, con sus bordes en cepillo, proyectando hacia la luz. O sea que esto, de hecho, se vería como una alfombra, vaya. En el interior, ¿okay? Y sus glándulas mucosas, que son las que están aquí en blanco saliendo, esa es una glándula mucosa. En el interior voy a tener una red capilar. Esta red capilar trabaja con una arteria siguiendo flujo hacia un capilar, a través de una red capilar venosa. Ahora, este sistema, si ves aquí este tipo de asas, es lo que llamamos un sistema de contracorriente, en el cual el flujo que va de paso casi no tiene función de repartir nutrientes, y ¿cómo se llama? La entrega incluso de oxígeno acá es relativamente limitada. ¿Okay? O sea, la célula intestinal, el enterocito, recibe parte de su aporte de oxígeno del capilar, pero no la totalidad. Parte viene por difusión simple de gas desde, obviamente, el gas en el aparato digestivo. ¿Okay? Luego, este sistema venoso es el que va a coalescer hacia el sistema venoso porta. ¿Okay? O sea que no estoy irrigando en un sentido tradicional, sino que estoy utilizando esto solo para el transporte. Y en el centro de toda la estructura tengo un linfático quilífero que va a drenar. Ahora, vamos a ver el quilífero. Ya pasa hoy. El quilífero que fluye en esta dirección hacia los ganglios linfáticos que están en el mesenterio, y del sistema de los ganglios mesentéricos pasar hacia, decíamos, a coalescer, a terminar al conducto torácico. O sea que hay dos rutas de absorción ahí. La primera ruta de absorción es a través de los capilares, ¿no? Del sistema porta, que van a funcionar para todo lo que es soluble en agua. Y los quilíferos, que van a manejar grasas y similares. ¿Okay? Dos rutas diferentes de absorción para evitar el problema de la solubilización de la grasa. ¿Por qué? Aquí entramos en un detalle. Yo tengo la grasa, ¿va? Que las lipasas, la lipasa pancreática la separó en
glicerol y ácidos grasos que se unen a algo que la solubilice. Puede ser lecitina, puede ser sales biliares o ácidos biliares, como lo quieras, la misma cosa al final de cuentas. O puede ser bilirrubina. Aquella grasa que todavía haya llegado aquí, en particular al yeyuno, y que todavía no haya sido trabajado por estos tres solubilizantes, va a haber una lipasa en el borde del cepillo que se encargue de terminar el trabajo. Pero en general, estas grasas, una vez que entran en contacto con la pared de la célula intestinal, las desconjugas de nuevo. Esa conjugación solamente ocurría para permitir que la lipasa pudiera entrar en contacto, o sea, para emulsionarlas. ¿Okay? Aquí entramos en el concepto que ayer no tratamos. Una emulsión es básicamente grasa suspendida en agua mediante un detergente. De hecho, aquí, por ejemplo, en mi casa, no sé, en la tuya, consumimos una gran cantidad de una emulsión de aceite en agua o vinagre. ¿Has oído hablar de esa emulsión? No. No, doctor. Mayonesa, hombre. La mayonesa es una emulsión. ¿Ok? Y bueno, no sé cuál es el ritmo de consumo en tu casa, pero aquí se va por lo menos una bolsa por semana de mayonesa. Y es básicamente eso lo que haces. Bueno, dicen que se puede hacer en casa. Aparentemente agarras aceite y vinagre y un poco de jugo de limón, y el emulsificante en la mayonesa es huevo. La proteína. Las proteínas, algunas por lo menos, tienen cierta actividad detergente, ¿okay? O sea, que te ayudan a suspender. Bueno, una vez que suspendiste esto para hacerlo llegar a la célula intestinal ya disuelto, lo desconjugas, bueno, y vas a reabsorber, por supuesto, la bilirrubina y las sales biliares para hacer la famosa circulación enterohepática y por supuesto, volverlas a utilizar. O sea, estás reciclando esto una cantidad indefinida de veces. La grasa, una vez que entró el ácido graso a la célula intestinal, al enterocito, no necesita un transportador porque es soluble en los lípidos de membrana. Pasa al otro lado, se agrupa en el quilífero en lo que llamamos una micela. Una micela nada más es no más que una esfera hueca de grasa en particular que tiene en su exterior fosfolípido, ¿okay? Un fosfolípido generalmente para que sea compatible con el agua, y las colas y el interior está lleno de ácidos grasos. Eso es lo que vas a transportar en el quilífero, básicamente grasa encapsulada en un poco de fosfolípido. Hacia el hígado. Ayer hablamos de que había una primera pasada, los linfáticos transportan esto, se mezcla con sangre, y luego en la segunda pasada llega al hígado, el hepatocito captura la micela y lo va a reempacar la grasa en una forma que lo puede utilizar el músculo y la célula, el adipocito, ¿va? Acuérdense, así como está saliendo el linfático, la grasa no la puedo utilizar, ¿okay? Y esa linfa que está regresando del intestino, de hecho, tiene tanta grasa que básicamente si yo saco líquido del conducto torácico, le saco linfa del conducto torácico, parece leche, ¿okay? Por cierto, ese es un caso que tuve una vez. Paciente tuvo un accidente automovilístico, trauma tóraco-abdominal. Paciente al día siguiente viene y placa de tórax, tenía dificultad para respirar, y
En la placa se ve una colección de líquido aquí, entonces, llenando el pulmón izquierdo. Ok, macanudo, tuvo un accidente, se rompió una intercostal. Eso debe ser un hemotórax, ¿verdad? Debe haber un montón de sangre en la cavidad pleural. Ponerle un tubo para vaciar una sonda de pleurostomía. ¡Pum! Meto el tubo y sale leche. Se había roto el conducto torácico. Y mira, eso es un dolor de cabeza de reparar porque sabes, es súper inaccesible y tenés que cerrarlo bien, porque si no lo cerrás, no puedes quitar ese tubo. Sigue produciendo. Y dos, con el tiempo te hace una fístula y terminas con un agujero aquí que hay que ir que cuesta cerrar. Entonces, moraleja, aunque no tenga nada que ver con la fisiología, si tienen un macanazo en el tórax o tórax abdominal y una colección de líquido aquí en el hemitórax izquierdo, 99% de las veces es sangre, pero no se sorprendan si les sale algo extraño ahí, ¿okay? Y cuando salga eso, bueno, le ponen el tubo, lo ponen a vacío, le dejan una dieta de 0 grasa y van a buscar al cirujano de tórax con una caja de Kleenex. Para que llore por esa operación. Para que llore, sí, porque ese man va a llorar. Te garantizo que va a chillar. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos de vuelta acá. Una vez que tenemos... Ajá. ¿Las micelas son lo mismo que los kilomicrones? No. Los kilomicrones pasan por el hígado. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué es lo que pasa con la grasa una vez que lo metimos al hígado. ¿Okay? No, la micela no tiene proteína, solo es grasa. ¿Okay? El kilomicrón tiene cierta cantidad de proteína porque pasó por el hígado y, como te dije, lo reempacaste. Y básicamente vas a tener 4 maneras de reempacar la proteína. Kilomicrones y 3 lipoproteínas de alta, baja y muy baja densidad, que la densidad depende de la proporción que haya de grasa a proteína en la mezcla. ¿Okay? En los kilomicrones, de hecho, sería la versión extrema de la baja densidad, donde apenas hay proteína para mantener estabilizado. Pero la micela no, todavía no le has agregado esa proteína, que es lo que vamos a llamar una apolipoproteína, y eso es producto del hígado. Aquí solo le estás enviando para transporte, hacia precisamente hacia los sitios donde se va a metabolizar en el hígado. ¿Okay? Ahora, si nos vamos si nos metemos un poquito más en detalle y vemos el enterocito en sí, o sea, la célula intestinal, aquí vamos a considerar las diferentes situaciones aquí lo que ves, esto es el dichoso enterocito. Ves que hay varias cosas. Uno, el borde en cepillo, mira, bien densamente empacado. Hacia aquí está la luz del intestino, aquí está la membrana basal, ¿okay? Hacia abajo, siempre va a haber, por supuesto, una membrana basal, como en todo epitelio. Estas vesículas que ves acá, debajo del borde en cepillo, de pinocitosis, son nutrientes de diversos tipos. Aquí puede ser cualquier cosa, agua, grasa, lo que sea, que están siendo capturadas por el borde en cepillo y reempacadas para transportar hacia el torrente sanguíneo. Hay bastantes mitocondrias porque hay un par de procesos dependientes de energía de absorción. Vamos a ver absorción activa. ¿Ok? Y bueno, el retículo endoplasmático y otras cosas. ¿Ok? Absorción activa porque vamos a tener entonces 2 maneras de absorber las cosas. Una es por simple difusión, que es pasiva o siguiendo algún gradiente. Y la otra, un proceso de absorción activa donde vas a mover o impulsar la absorción de un nutriente y que implica necesariamente que haya algún tipo de ATPasa en la célula que me está
que me está generando el gradiente a expensas, obviamente, de gastar energía. ¿Ok? Ahora, la capacidad total de absorción de estos procesos es bien grande. En esencia, vos puedes, el límite de absorción, porque por ejemplo, ahí viene Paola y me está preguntando, ¿realmente cuánto puede mi intestinito absorber en 24 horas? ¿Por qué? Porque viene y está preparando la absorción máxima. Dice, Irma me invitó a comer hoy. Hoy desayuno, almuerzo y cena, gané una apuesta, Irma me va a invitar a comer y está pensando cuánto puede tragar, dado que está comiendo de gratis. ¿Ok? Después del examen me va a invitar Irma, doctor. Se la quiere desquitar a mi bolsillo. Exacto. Mira, invítala no sé, te va a salir más barato invitarla, qué sé yo, al Hilton, al buffet. Al buffet. No vaya a ser que pase como pasó con unos compañeros, colegas. Esta gente estudiaba en Guatemala. ¿Okay? Entonces, ponele, yo soy el chiquito, el flaquito de entre ellos. ¿Okay? De repente, en Guate hay un lugar, hay una pizzería muy buena, la Pizza del Oso. Muy buena. ¿Ah? Y de repente, ¿cómo se llama? Ciertos días de la semana, no me recuerdo que es martes o miércoles, tiene una promoción en el almuerzo que dice, todo lo que usted se pueda comer, o sea, de buffet, de pizza y todo, de pasta, por 50 quetzales, una cosa así. Pero es una cantidad, el buffet de aquello es enorme. Bueno, pues viene uno de mis amiguitos, está post-turno, eso queda cerca del hospital, de donde estaba. Ok, que está, qué bueno que está llega este man, que son las 200 libras, empieza, se sienta y llama a los amigos, hey, miren que estoy aquí en el Oso, que vénganse, que está bueno el buffet. Llega otro man, otras 200 libras. Y llega otro, y todos los grandotes, ¿va? Al final dicen, llamen a fulano. Pesa como 300 y fracción. Bueno, total que 5 osos ahí dándole al buffet. La 1, las 2 de la tarde seguían comiendo, las 3 y dale, y no, aquello no paraba. Las 4, como a las 4:30 llega el mesero, el jefe de los meseros ahí del lugar. Y dice, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están disfrutando, señor? No, esto está magnífico, que no sé qué. Bueno, miren, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Dice que dice el gerente que por ser ustedes, la cuenta les sale absolutamente gratis. Todo es cortesía de la casa, de verdad. Pero también les está pidiendo un favor, sí, que terminen y no vuelvan. Y no vuelvan porque estaban quebrando el restaurante. ¿Okay? No, es que si seguían yendo, doctores, ese restaurante Y cerrado. van a quebrar el lugar. ¿Okay? Salieron caros esos 50 quetzales. Eso es como mi esposa, que dice que una vez me dijo que si yo estaba con toda la intención de cerrar el buffet del Intercontinental, pero no el buffet de comida, sino que cometieron un craso error en mi presencia. Tenían todas las tortas, tartaletas. Todos los gustaban. postres ahí junto a la entrada. Y entonces yo solo me he quedado con Emilio viendo y digo, hijo, postres. O sea, a poner a trabajar el área postrema, ¿va? Su área postrema evolucionó y ahora detecta postres. Si mi área postrema detecta postres y es del tamaño del lóbulo, es más grande que mi lóbulo frontal, que según dicen no es muy grande, ¿va? Ahí puse el área postrema porque solo ahí cabía. No, la mejor pasada de esas de cuánto puede absorber el intestino fue cuando existía Applebee's ahí en el City Mall, ¿no? Te estoy diciendo hace años, y tenía como 3 años, 2 años, 3 años. Voy yo, salgo de la universidad y andaba para variar, Emilio, que lo había ido a traer bueno, estaba en ese tiempo estaba en el preescolar, estaba en la americana. Lo voy a traer. Y estamos los dos ahí. Ok, mira, Emilio.
te voy a ir a traer, paso por la universidad marcando, bajo a Vendaña, cobrar un cheque, una cosa así, digo, bueno, aquí de una vez almorcemos, porque paso por el Applebee's y veo que dice una promoción, oye bien, todas las costillitas a la barbacoa que te puedes comer con esta condición. Vos te daban un plato, 12 costillas con sus papas. Si vos te lo terminabas, podías pedir refil y te traían otro. ¿Okay? Eso sí, si dejabas las papas o dejabas las costillas, ahí se terminaba el refil porque estaba lleno, ese era el truco. Ok, macanudo. Bueno, tráigame. Y que siga viniendo, le digo. Tráigame una Coca-Cola, o si tiene el pichel, y que siga viniendo. ¿Ok? Traiga con el refil. Entonces, empiezo yo a comer costillitas, empieza a llamar mi esposa, ¿va? Ay, qué friega esta. ¡Pum! Modo avión, ¿eh? Y dale, Emilio, ¿tenés hambre? Sí. ¿Qué querés? Y tenían, yo no sé si te acuerdas, un postre que era una galleta Oreo gigante y el centro era ice cream. No sé cómo se llamaba. Era delicioso, doctor. Bueno, es que Applebee's era muy bueno, la verdad, en general. Ahora, imagínate eso, que era un postre grande, eso en manos de Emilio, que estaba en el kinder. Y aquel con su postre y yo con mis costillas. Y dale, y dale. Lo único que le digo al muchacho, teneme aquí un plato solo para ir poniendo las costillas. Así a lo Pedro Picapiedra, un cerro de costillas. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y refil, y refil, y refil de refresco, y refil de refresco. Bueno, ya las 3, las 4. Eran las 5 de la tarde. Y mi esposa llega a hacer no sé qué mandado al City Mall. Y el carro y empieza a buscar, me encuentra en ese momento en Applebee's, que en ese momento iba por el quinto plato, terminándome el quinto plato, o sea, de 60 costillitas, así 60 huesos de costilla en el plato rebaltándose. Me había tomado como 17 refiles de refresco para bajar eso, y Emilio ya estaba terminándose el segundo de esos postres, lo cual implicaba, no sé, como 1 kilo de azúcar y ya le había hecho efecto. O sea que Emilio con esa cantidad de azúcar, ya te imaginas cómo estaba, ¿verdad? Ahí sí se lo regresó a su esposa. Estaba transportando, subido por las paredes. Ya mi esposa, ¿qué estás haciendo? No, comiendo una costillita. Todo eso te comiste. ¿Quién más estaba? No, solo yo. No te conozco, no te conozco. Ah, pues te fregás porque te iba a invitar. Adiós. Y Emilio, por ahí está, creo, en el techo. Andaba por ahí por todo el restaurante rebotando ahí, toin. Y aquella no quería ver, no quería ni saber de su hijito. Total que me terminó comiendo 60 costillas. Lo absorbí. Bueno, aquí está, doctor, sí lo absorbió. Y lo absorbí. Ok, porque entonces vamos a la cuestión de que si estamos a esas cantidades, básicamente el límite de absorción anda por ahí por 700 gramos de proteína. Mira lo que puedes hacer en 24 horas. 700 gramos de proteína, 20 litros de agua y tal vez más de 1 kilogramo, fíjate bien, kilogramo de carbohidrato. Y probablemente 1 kilogramo es una aproximación bien conservadora. O sea que esto supera muchísimo a una dieta promedia. Por lo tanto, no tenés problemas de absorción, a menos, como digo, que tengas un trastorno de superficie, ¿va? O sea, que hayas perdido mucha superficie intestinal. Ahora, si hablamos de procesos de absorción activa y pasiva, quiere decir que empecemos a ver una cosa. En primer lugar, toda la absorción de agua, ¿okay?
se absorbe por vía isoosmótica, ¿ok? O sea, la absorción de agua siempre va a ser pasiva. No hay una transportadora activa para el agua y depende de moverse de la luz al intestino porque hay algún gradiente generado por otra sustancia que sea absorbida activamente, ¿ok? O sea que si yo genero un gradiente, por ejemplo, de concentración de sodio, de potasio, el agua va a seguir el proceso de absorción con cualquier ion, con aminoácidos también y con glucosa funciona igual. Pero depende de que este gradiente no sea vencido por la porque haya mucha osmolaridad la computadora. en la luz intestinal. O sea, que yo estoy asumiendo lo siguiente para el agua. ¿Por qué? Que aquí tengo, en el líquido intestinal rústicamente, la mayoría en el líquido intestinal, no, el líquido intersticial, ¿ok? Yo Tengo pensé el que la capilar señora para ya me iba a recordar. seguir yendo a la escuela. Rústicamente 300 miliosmoles por litro. Bueno, preste atención entonces y respete, siéntese bien. Mientras que en la luz intestinal, después de agregar agua y todo lo necesario para diluir, yo tengo que tener menor o igual a 300 miliosmoles por litro. Es que esa señora ya está retirada. Si este aumenta, Sí, por ejemplo, Rodrigo, y esa agrego un señora ya es una soluto persona que me aumente la osmolaridad, 400, entonces el agua se va a mover para acá. Pero ya está retirada. ¿Okay? No le importa, pero... Y te puede pasar lo que le pasó una vez a una empleada que tenía. Oíme bien esta. Cuando nació Emilio, obviamente que siempre necesitas a alguien que ayude, ¿vale? Que ayude, y entonces por aquellos días contrataron, mi mamá principalmente contrató a una muchacha, era una cipota, ¿vale? Tenía como 18 años, algo así en esos días o menos. Esta cipota, muy cariñosa con Emilio, muy dócil, pero tenía dos defectos. Uno, era bruta, pero, o sea, no bruta, sino bruta, ¿va? Era la mascota. Básicamente la habíamos contratado para ser la mascota de Emilio. ¿Okay? Y dos, tenía un hambre vieja, crónica, o sea, alguien que yo nunca he visto a alguien que sea capaz de decir, bueno, vamos a salir con mi esposa, ¿no? Ahí te quedas en la casa, hay comida para hacer, no necesitas ir a comprar nada. Acabamos de ir a PriceMart y de eso que compras 2 de esos moldes enormes de pan y 1 kilo de jamón o algo así, bueno, para hacerte un sándwich. Nosotros vamos a volver tarde. Cuando regresamos, esta salvaje se había hecho un molde de sándwiches. ¿Ah? Esa clase de cosas. O de desaparecerse en 2 días un tallo de plátanos. Esa clase de hambre vieja, ¿va? Pues por esos días amanezco yo me acaba de diagnosticar que era diabético y que no sé qué. Y uno de los problemas básicos es cómo hacer cuando sos diabético y tenés la afición a tener dulces por todos lados. Heredada de, adivina de quién. Su papá. De su papá. De mi papá, ¿ok? Entonces, como yo siempre tenía la confitera ahí al lado en el escritorio, en el estudio, la primera cosa que me dice un amigo, dije, mira, a mí me pasaba lo mismo. Pero ahí en PriceMart venden confites para diabéticos. Descartar los confites regulares que tenés y prueba estos. Son suficientemente parecidos de sabor para que no los sientas feos. Y además el endulzante es manitol, que es un azúcar, ¿okay? Pero es un azúcar no absorbible. ¿Okay? Entonces la idea es que vos tenés esto, saben bien, pero el manitol es osmóticamente activo, o sea que tiene un efecto laxante. Y el paquete te dice, no consuma más de 5 o 6 de estos confites por día, porque más
si no desea un efecto laxante. ¿Ok? Es a propósito, bajo la idea de que te vas quitando aquello de comerte 100 de ellos, ¿ah? Comerse unos pocos y así, como quien dice, te ayuda a irte quitando el hábito. Bueno, pues lo primero que hago yo cuando meto el vacío de la bolsa en la bombonera, porque sabía que la empleada tenía la costumbre de agarrarme los dulces, que de por sí me caía mal la idea. Digo, mira, no te vayas a comer eso porque esos son para mí, son especiales, son caros, no, y no te va a gustar si te lo comes todo, ya vas a ver. Perfecto. Sí. Fin de semana, sábado, Si lo entregas sábado así temprano. doblado es porque lo Si me doblaron. recuerdo bien, era para un show aéreo o algo así. Y se quedé Si esta le entregas así indígena en la doblado, casa. catedrático, si entrega tu examen, tu No, prueba, siempre los entrega así para que nadie más vea. Regreso a la doblado, tarde, es porque empiezo a te pitar para que doblaron. me abra el Güey, portón, hasta nada, esa Jimena que sacó con mi de las esposa mejores y notas, Emilio, se lo dio doblado. nada. ¿Y esta dónde se habrá ido? Pero como al lado de la casa, donde te estoy diciendo, donde está el Circle K, en la esquina de la universidad, ahí, en los apartamentos de al lado. Entonces, vengo y ahí había un car wash. Entonces, como yo sabía que esta ya la andaba enamorando el car wash, esta se ha de haber escapado, creyó que no íbamos a venir, se ha de haber escapado con el lavacarros. Bueno, ahí cuando venga, entro yo, subo al estudio que estaba arriba y lo primero que veo es la bombonera así, vacía y todos los papelitos solo metidos, pero había ahí unos 100 papelitos. Esta no se pudo haber comido 100 confites de manitol. Y mi esposa que andaba por ahí, en la de abajo, con Emilio, y oí del baño de abajo, del baño de las visitas, oí un quejido así. Ay. Abre la puerta del baño y la encuentra muriéndose de la deshidratación por el efecto osmótico de eso, una diarrea osmótica brutal, totalmente chocada, deshidratada, etcétera. Y yo en ese momento, aquella grita, mira, vení, ve lo que pasa. Y yo hago la conexión, ya sé lo que pasó. No, mira que aquí está. No, es que esta se comió 100 dulces, una bolsa de confites de manitol, le digo. Está deshidratada. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo como médico y experto en esas cosas, sabiendo que esta está deshidratada, ¿qué crees que fue mi opinión? ¿Qué le dije? ¿Y ahora qué hacemos con esta muchacha? Mire, mi esposa, ¿qué crees que le dije? Despedirla. No sé, doctor, ¿qué le digo? La única cosa que puede decir es que se muera. ¿Qué hacemos en serio? Mandala para el Catarino. Yo no voy a estar llevando la vendaña a mesa por algo para pagar un montón de pisto por algo que ella se no ponerle un taxi para el Catarino y que allá la hidrate, que vuelva cuando se le haya bajado la cagalera que le dio por abusiva. Yo no voy a hacer nada. Para que veas lo potente que es. De hecho, fíjate que cuando te van a preparar el intestino para cirugía de colon, lo que haces para limpiar el intestino es generar una diarrea osmótica. Le das 100 cc de ese manitol o le das, por eso es importante, ¿qué te parece si te doy 100 cc de glicerol, de glicerol y funciona igual? ¿Ok? El glicerol del metabolismo de las grasas tenés que absorberlo o metabolizarlo porque es osmóticamente activo. ¿Ok? Y si no, te rompe todo el proceso de la absorción isosmótica de agua. Ahora, quiere decir que vas a estar moviendo un montón de agua, incluso a volúmenes que rayan cerca de los 20 litros, pero movidos por otra cosa. Aquí es donde entramos en la otra cosa, que es la idea del transporte activo de ciertas sustancias. En particular, aquí voy a tener que tengo un motor para generar un gradiente y ese motor ya lo conoces. Una ATPasa de sodio potasio.
que está en el lado basal de la célula. Entonces, me molesta acá, voy a quitar esto. Basal. ¿Okay? Y a partir de ahora vamos a referirnos a las células como basal, los dos extremos, el extremo basal y el extremo luminal. ¿Okay? O sea, hacia el mesenterio y hacia el contenido. Tengo esta ATPasa de sodio y potasio y voy a tener otra ATPasa parecida que es sodio hidrogenión. ¿Okay? Si te das cuenta, estas son fíjate bien, esta es una contratransportadora. O sea, cuando hablo de contratransporte implica que voy a intercambiar una cosa por otra. Lo que estoy haciendo acá es que el sodio, ¿qué puta le pasa a esto hoy? Que el sodio, ¿qué le pasa a esto? Espera, que yo tenga en la célula intestinal, lo voy a enviar al torrente circulatorio. Por lo tanto, creo un déficit de sodio, creo un gradiente. Eso me permite que ingrese sodio movido por la ATPasa, todo el proceso, en una secuencia de dos pasos. Primero, sacar el sodio ya existente en la célula y segundo, ¿qué puertas le pasa esta mierda? Espérame. Te decía, sacar sodio de la célula para crear un déficit de sodio en la célula artificial, un gradiente, y utilizar ese gradiente para mover sodio de retorno hacia la célula. Ese sodio que estoy metiendo de retorno hacia la célula lo puedo utilizar para darle jalón a más de una cosa. Primero aquí vemos el caso de que este movimiento de sodio me va a arrastrar agua y hay dos rutas para el agua. La primera es una ruta transcelular en la cual paso agua al interior de la célula y de ahí para afuera. Y luego otra ruta paracelular en los espacios entre una célula y otra, en donde se contactan. Ves que la ruta es más corta y la ruta paracelular depende de una serie de proteínas que facilitan el paso del agua, llamadas acuaporinas. La ventaja de las acuaporinas es que son regulables. Yo puedo controlar su activación o su expresión o no. Y entonces al incrementar la cantidad de acuaporinas en este paso paracelular, aumento la absorción del agua, ¿sí? Lo cual va a ser sumamente útil porque me permite controlar cuánta agua yo estoy dejando perderse con el contenido intestinal y cuánto estoy metiendo al cuerpo, ¿sí? Bajo efecto de, por ejemplo, de un déficit de agua y electrolitos, yo voy a poder estimular la recuperación de agua mediado por aldosterona, que ya veremos eso mañana. Luego, la ventaja de utilizar sodio para esto es que al mismo tiempo que yo esté jalando sodio, le puedo dar jalón a algo más. Y ese concepto de darle jalón a algo es lo que vamos a hablar mañana, es lo que llamamos de cotransporte. Utilizar el hecho de que yo gasté energía para mover sodio, es un transporte activo y para cada transporte activo le puedo acoplar un mecanismo de transporte pasivo para aprovechar la energía y absorber dos cosas en el mismo proceso, o tres si contamos el agua. ¿Okay? Esa va a ser la discusión de mañana, cómo hacer los diferentes mecanismos de transporte de nutrientes. ¿Okay? Mientras tanto, pues yo aquí voy a cortar. Bueno, aparte de que son las 10, tengo que ir a
examen de neuroanatomía. Doctor, solo una pregunta. Entonces, el viernes miraríamos ayuno y obesidad. Sí, What lesson, Mr. Easy? sí. ¿Por qué? ¿Vas a hacer una demostración de obesidad o de ayuno? No, doctor, no me gusta. No me gusta el tiempo. No, para la de ayuno se te ajusta. No, doctor, pero quiero estudiar, entonces no puedo ayunar. De hecho, estoy comiendo más ahorita, pero el Bueno, estrés. bueno. Si estás comiendo, espérate que veas riñón. No, doctor, no diga. No, para mí ese es el tema más bonito, el del riñón. Técnicamente es complejo, pero es que es interesante porque literalmente es un ejercicio mental de ver básicamente cómo utilicé, qué hice en tal lado, cómo utilicé. De hecho, yo siempre he pensado que ese mapa de la nefrona y cómo se hace, podría alguien con más creatividad que yo para el detalle, hacerlo como un juego educativo, como un juego de mesa. ¿Okay? Un juego de mesa basado en cómo funciona la nefrona. Es más, ese es un reto para alguien con creatividad. Dice, agarre esto y conviértalo en algún tipo de experimento educativo. Ya un juego de mesa de la nefrona. Como los juegos de niños que son así como en los hospitales, que son de pasar. No sé, esto sería algo así como aquel de escaleras y serpientes o algo parecido, que tenés que seguir por un camino y que hay desviaciones y situaciones. Algo así pudiera ser. En lugar del examen, hagamos uno de esos, doctor. Sí, pero tiene que ser. Sí, pero créeme que cuando termines con él, te va a salir más barato, más corto y más rápido haber estudiado para el examen, porque tiene que ser entretenido y tienes que hacer las reglas. Las piezas del juego, no, el cartón no importaría, pero tenés que hacer bien las reglas para que sea realista. Que estudiar para hacerlo. Entonces, bueno, el objetivo es el mismo, de hecho. Me sale mejor el examen. El objetivo es el mismo y de hecho creo que tendrías que estudiar más para hacer un juego o una cuestión interactiva que para un examen donde solo contestas. Pero bueno, no es una cosa imposible de hacer. En vez de examen, dice el cuarto examen se sustituye por un proyecto de estos. Pero creo que va a ser mucho más involucrado. Lo que pudiéramos hacer, bueno, ya con ustedes, ¿no? ya está hecho, pero con una vez se me ocurre hacer un proyecto como esto, en vez de la revisión bibliográfica, que ya temas siempre va a haber. Lo que pasa es escoger temas que no sean drásticamente aburridos o que no estén repetidos hasta la muerte, ¿va? Porque el problema es cuando tenés un tema que es súper repetido, que la gente se va a buscar los temas del semestre anterior y solo los refritea o los actualiza. Y el problema es que entonces quita el objetivo que se hizo originalmente de la revisión bibliográfica, que es que la gente se acostumbrara a investigar. Porque si solo vas a copiar de internet y aprenderte algo para presentarlo por tus compañeros, pues la verdad es que eso no enseña nada. Eso es solo trabajo mecánico. Eso lo puede hacer cualquiera, aunque no sepa nada acerca del tema. Entonces, no sé, pero un proyecto de estos sí pudiera funcionar. Sí pudiera funcionar. Después lo voy a desarrollar y ustedes me van a ayudar con la mala idea para aplicárselo a tus compañeros del otro semestre. Espero yo no ser los compañeros del otro semestre. Bueno, hasta ahorita no estás en alto riesgo de serlo, pero bueno, lo que lleguen a fisiología, que precisamente hoy creo que se decide su suerte. ¿Cómo van, doctor? ¿Cómo crees que van? Le está yendo como a los rusos. ¿No? Le está yendo como a los rusos. Vaya, te lo voy a poner así. Mira mis calcetines del día, a ver si se ven. Mira los calcetines para ver si te dicen algo. Quítale el blur, doctor. No, mira. No se mira por el blur. Espérate. Para que veas dónde está esto. Efectos, espérate.
Ya vi las calaveritas. Ya viste las calaveras, ¿verdad? Calcetines de calavera y por supuesto le voy a ir a poner una camiseta alusiva. Va vestido para la ocasión, doctor. Vestido para la ocasión. Dice, hoy es día de cráneos. Entonces, ahí voy, si tienen alguna duda o algo así, de hecho, ahí voy a estar en el, ¿cómo se llama? En el segundo piso del 5, dentro de más o menos una hora que esté poniendo el examen. Por si quieren ir de visita. Doctor, en física no vemos la microbiota. No, la microbiota realmente ese es un asunto, bueno, desde el punto de vista de especies y demás, eso es microbiología. Ah, ok. Ok, sí, aquí la mencionamos, aquí se la mencionamos porque pues es parte de hecho es parte del funcionamiento, la colaboración entre la microbiota y el ¿cómo se llama? Y el medio ambiente humano, en particular, por ejemplo, aquí en el intestino o en la protección de las mucosas en general, pero ya qué especies la componen y cómo trabajan, eso es básicamente parte de la clase de microbiología. Si es que ahí la cubren, vaya, no me preguntes, o si esta gente solo se enfoca en microorganismos patológicos. No. ¿Y ya los probióticos que no serían algo patológico? No, es que mira, acordate precisamente esa es la idea de que la microbiota implica